Vamos a ver cuáles son las actividades que están definidas dentro de la unidad didáctica número 2. Todas las actividades planteadas se tienen que desarrollar en aplicaciones de consola y las actividades están asociadas con los conceptos de clases. Bien, vamos a ver la actividad número 1 que nos dice crear una clase con el nombre persona y definir los siguientes atributos: nombre, apellido, documento, dirección y definir los respectivos descriptores de acceso. Bien, para ello vamos a ir a nuestro editor. Yo acá tengo creado un proyecto de consola y vamos a crear entonces una clase con el nombre persona. Entonces voy a agregar una clase, le doy el nombre persona y a esta clase le vamos a definir los atributos con sus respectivos descriptores de acceso. En este caso serían public, string nombre y también tendríamos lo que son apellido, documento y dirección. Bien, y de esta forma tendríamos la primera actividad ya resuelta. La actividad 2 nos dice utilizar la clase persona del ítem 1 y asignar datos a los atributos e imprimir por consola. Bien, entonces vamos a ir a nuestro programa principal. Vamos a utilizar, primero más que nada tenemos que importar la utilización de esta clase que se encuentra en este namespace. Por lo tanto voy a importar, voy a hacer using de ese namespace y ahora yo puedo instanciar una persona. Persona es igual a new persona. Bien, ahora hay que asignarle valores. Persona, nombre, persona, punto apellido, persona, punto dirección, subnúmero y persona, documento, y vamos a asignar un valor. Ahora voy a imprimir por consola, console.writeLine, y vamos a imprimir cada uno de los atributos, ¿no? Persona, nombre, más, y acá sería persona, punto apellido, y esto lo voy a copiar y acá también, y acá le vamos a poner persona, documento y dirección. Ejecutamos la aplicación y ahí aparecen los valores. Bien, en el caso de que si no le aparece el cuadradito, el auto de sugerencia, digamos, ¿sí? Tienen que presionar la tecla, o sea, poner el punto y presionar la tecla control y espacio. Entonces ahí ya le aparece el cuadradito con las sugerencias de los atributos de los métodos que están en esa clase. Dirección. Y ahí ya tendríamos la segunda actividad resuelta. La tercera actividad nos dice crear una clase con el nombre de operaciones y definir los métodos de suma, resta, multiplicación y división, y luego utilizar dichas operaciones en el programa principal. Entonces, para ello vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase, en este caso se va a llamar operaciones.
Y en esta clase no vamos a definir lo que son atributos, sino que vamos a definir únicamente lo que son los métodos. Vamos a crear una clase pública también. Y para crear un método, ¿sí? Vamos a hacer un método público. En este caso vamos a decir que nos devuelve un entero y el método se va a llamar suma. Y este método, al igual que en las funciones, puede recibir parámetros, ¿sí? Tenemos que definir, indicar cuál va a ser el tipo de parámetro. En este caso va a ser x y otro parámetro que va a ser y. Y este método podemos decirle que retorne, hacemos un return de y más x más y. Entonces ya tendríamos el primer método de la clase operaciones. Entonces puedo, en el programa principal, puedo instanciar a la clase operaciones, es igual a new operaciones, y ya puedo utilizar el método de suma y pasarle, ¿no es cierto?, los dos valores, en este caso, por ejemplo, 10 y 10. ¿Sí? Obviamente esto me devuelve un entero, así que voy a tener acá un entero de resultado. Lo voy a almacenar en una variable. Resultado. ¿Sí? Porque esta función, este método que está definido en esta clase, va a devolver una variable entera. ¿Sí? Entonces lo almaceno en una variable y ese valor lo puedo mostrar por consola, ¿no? Resultado de la suma es más, y acá sería resultado. Y ahora si yo ejecuto la aplicación, me aparece el resultado de la suma es 20. ¿Sí? Y ahora en la clase operaciones puedo ir definiendo los otros métodos, en este caso los métodos de la resta y el de la multiplicación. Acá sería público también, public int resta, y también estaría recibiendo lo que son dos parámetros, un entero x y un entero y. Y tendríamos acá un return, que es para retornar un valor, que en este caso va a ser la resta del valor x y el valor de y. Ahí. Y así continuaríamos, ¿no es cierto?, con las operaciones de multiplicar y de dividir. La cuarta actividad nos dice crear una clase que contenga métodos para validarle a una persona. El método devolverá true si es mayor a 18 y falso en el caso contrario. Acá hay que también crear una clase, hay que darle un nombre a la clase y tener un método que reciba por parámetro un número, y ahí verificar si ese número que se pasó por parámetro es mayor a 18, en el caso de que sí, que retorne true, que es un boolean, y en el caso contrario que retorne un falso. La quinta actividad nos dice crear una clase que contenga métodos que imprima todos los días de la semana. La sexta actividad nos dice crear una clase que contenga dos métodos, un método que imprima la tabla de multiplicar del 3 y otro método que imprima la tabla de un valor que ingresa el usuario. Acá ya hay que combinar con las actividades que lo habíamos visto en la unidad didáctica 1, que es ingresar valores por la consola, ¿sí? Siempre imprimirlo hasta el número 10, es decir, del 1 hasta el 10. La tabla que vaya del 1 al 10. La séptima actividad nos dice crear una clase que tenga un método para calcular el área de un cuadrado, ¿sí? La octava actividad nos dice crear una enumeración con los días de la semana. La novena actividad, crear una clase que tenga métodos para imprimir los números pares e impares, es decir, tener un método que imprima todos los valores pares y tener otro método que imprima los valores impares. Y la última actividad nos dice que crear una clase que tenga un método que permita contar todas las vocales de un texto dado, es decir, se le pasa un texto, tener un método en una clase, ¿sí?, que nos va a devolver también un entero, y sería un entero y sería, por ejemplo, contar vocales, y esto estaría recibiendo un
un string, un texto, y acá tendríamos que implementar todo el algoritmo que cuente las vocales de este texto. Y esas serían todas las actividades definidas en la unidad didáctica número